Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una nueva transmisión del día de hoy, jueves, donde tenemos la oportunidad de hablar de la doctrina del Señor. Y bendecimos a nuestro Padre Celestial, quien nos permite este tiempo y este momento para poder deleitarnos en su palabra y pues aprendiendo acerca de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Agradezco al Señor la oportunidad que me permite poder estar en esta noche con ustedes y poder hablar acerca de los frutos del Espíritu. Y pues también agradecer a mis pastores que me han dado este privilegio de poder hablar de su palabra. Amén. Vamos a hacer una oración para iniciar y vamos a poner en manos del Señor este tiempo y este momento, y que sea el Señor quien pueda hablarnos a nuestras vidas en esta bendita noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hora, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu perdón. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo y este momento, Señor, de tu palabra. Que seas tú, Señor, guiando y usando mis labios, Señor, usando mi vida, Padre, para poder llevar ese mensaje a cada uno de tus hijos conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, guiando mi vida en esta noche, Padre Celestial. Por favor, bendice a cada uno de tus hijos, de los hermanos, Señor, que estarán viendo esta transmisión, Señor. Por favor, bendícelos a cada uno por nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, pues bien, como hemos estado viendo los días jueves, se ha estado hablando acerca de doctrina, discipulado de doctrina. Y estos últimos jueves que se ha estado hablando acerca de los frutos del Espíritu. Y pues viendo tanto acerca de los frutos del Espíritu, pues hay cosas tan importantes que nosotros debemos de saber y de entender. La semana pasada y la semana antepasada se habló acerca de los frutos del Espíritu, que era la parte 1, la parte primera, ¿verdad? Y dentro de estos frutos hablaron acerca del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Esto lo encontramos en el libro de Gálatas 5:22. Esta fue el tema de los dos jueves anteriores, y pues ya nos explicaron en qué consiste cada uno de los frutos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Ya nos dieron en sí la definición de cada uno de ellos, en qué consiste, cuál es su función, en qué se basan, y cada uno con su fundamento, ¿verdad? Entonces, ya viendo esta parte primera, vamos a entrar el día de hoy a la parte segunda del tema de los frutos del Espíritu. Y es tan hermoso y tan deleitoso poder entender la palabra del Señor acerca de los frutos. Entonces, haciendo un pequeñísimo resumen, vieron 6 frutos. Los primeros 6 frutos los vieron en los jueves anteriores. Muy bien. Entonces, ahora nos corresponde la segunda parte, que son los siguientes 6 frutos que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo lo que nos corresponde. Entonces, nuestro tema de hoy es los frutos del Espíritu Santo, la parte 2. Muy bien. Viendo estas frutas ahí en la imagen, esos son los frutos espirituales que nosotros deberíamos de anhelar y desear. Esa cantidad grande de frutos debemos anhelar nosotros en nuestra vida. Muy bien. Entonces quiero hacer hice un cuadro para que tengamos nosotros la noción y sepamos cómo están distribuidos estos 12 frutos, ¿sí? Entonces vemos que estos 12 frutos están distribuidos de la siguiente manera. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 se encuentran los primeros 9 frutos. En los primeros 9 frutos fueron que 6 ya se vieron. Se encuentra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Muy bien. En Santiago capítulo 3 y versículo 18 encontramos otro fruto, que es el fruto de la justicia. En Hebreos capítulo 13 y 15 encontramos también
el otro fruto que es el fruto de la alabanza o labios que confiesan su nombre, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 6, versículo 22, encontramos el fruto de la santidad. Entonces, de esta forma es como están distribuidos estos 12 frutos. ¿Sí? No son 9 frutos como anteriormente se nos fue enseñado hace años. Quizás algunos fueron enseñados de que eran solo 9 frutos. Pues hoy vamos a entender que son 12 frutos. Muy bien, ¿cuál es nuestra base bíblica para saber que son 12 frutos? Nuestra base bíblica para entender los 12 frutos la encontramos en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 2. Esta es la versión Reina Valera 60. Muy bien, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Muy bien, entonces nuestra base bíblica para saber si algún día te preguntan ¿y dónde dice que son 12 frutos? Entonces nuestra base bíblica es Apocalipsis 22, versículo 2, que produce 12 frutos. Y los 12 frutos fueron los que vimos en este cuadro. 9 se encuentran en Gálatas 5, 22, 23. Uno más lo encontramos en Santiago 3, 18. El otro lo encontramos en Hebreos 13, 15. Y el último lo encontramos en Romanos 6, 22, que es la santidad. Muy bien. Viendo esto, la semana pasada les dieron la definición, voy rápido con esto, les dieron la definición de lo que significa fruto. Y vemos que el origen es el griego 2590, la palabra carpos, pero esta tiene una base en el griego 726 o 726, que significa apoderarse o arrebatar. Entonces, ¿qué idea nos da esto? Esto nos da la idea entonces de que los que tienen fruto en su vida, los que producen esos frutos van a ser arrebatados. Van a ser arrebatados los que produzcan esos frutos en su vida. ¿Y cómo van a producir esos frutos en su vida? Simplemente dejando que el Espíritu Santo nos llene día con día, anhelando esos frutos del Espíritu, deseando con todo nuestro corazón cada uno de los frutos. Entonces vemos que la base que es en el griego 726, que significa apoderarse y arrebatar. Muy bien, entonces esto nos da la idea de que si tienes fruto en tu vida, tenemos frutos en nuestra vida, vamos a ser arrebatados. Muy bien. Viendo esto lo vieron la semana pasada, ahora sí entramos a lo que lo que está para el día de hoy. Lo que tenemos para el día de hoy es de que en mi corazón nació cuando me dieron la oportunidad y me dijeron, bueno, hijo, te corresponde el tema de los frutos. Entonces a mi corazón rápido vino el Salmo capítulo 1 y versículo 3, que dice el Salmo capítulo 1 y versículo 3, versión de las Américas, dice: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Entonces se me vino rápidamente ese versículo. El Señor puso eso en corazón, el Salmo 1:3, porque nosotros somos ese árbol junto a corrientes de agua. No sé cuántos dicen amén, pero nosotros somos ese árbol. Somos árboles junto a corrientes de agua. Entonces nosotros, como árboles que somos, debemos de producir frutos, debemos de dar frutos, debemos de que esos frutos se vayan viendo y vayan naciendo en nuestra vida. Entonces, ¿eres tú un árbol plantado junto a corrientes de agua? Contéstate a ti mismo, ¿eres un árbol del Señor que está plantado junto a corrientes de agua? Entonces, aquí está una imagen, vemos la imagen de un árbol, pero en ese árbol tiene que producir, tiene que dar frutos. Entonces, vemos que aquí aparecen los frutos. El árbol ya dio sus frutos, nosotros somos el árbol y tenemos que dar estos frutos. Entonces, ¿qué frutos nos corresponden esta noche? Vamos a ver el fruto
vamos a ver 3 el día de hoy, porque el tema está bastante extenso y amplio para que nosotros lo entendamos bien, y está bastante hermoso para que entendamos cuál es el propósito de los frutos. Entonces está el fruto de la fidelidad, el fruto de la mansedumbre, el fruto del dominio propio, está la justicia, está la santidad y está la alabanza. Estos son los 6 frutos que pues corresponden a esta parte segunda de los frutos del Espíritu. Muy bien, entonces como ese árbol, nosotros tenemos que dar esos frutos. Tenemos que dar que el Señor que nos llene constantemente todos los días de esos frutos del Espíritu. Debemos de anhelar esa llenura del Espíritu Santo todos los días para que Él vaya llenando y poniendo esos frutos en nuestra vida. Muy bien. Entonces, viendo estos 6 frutos, que son los que corresponden a esta segunda parte, vamos a nuestra base bíblica en cuanto a los frutos. Y vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. El 23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí tenemos nuestra base bíblica para uno de los frutos que vamos a ver a continuación. Entonces entendamos, hermanos, de que estos frutos vendrán a nuestra vida si nosotros anhelamos esos frutos. Esos frutos tienen que estar en nuestra vida. Deseemos esos frutos. Deseemos que el Espíritu Santo venga a llenarnos y a reinar en nuestra vida para que esos frutos se produzcan en nosotros. Muy bien. Entonces vemos en el primer punto, el primer fruto, es la fidelidad. La fidelidad está en Gálatas 5:22. Entonces vemos que fidelidad viene del griego 4102, que es la palabra pistis, que entre sus definiciones está persuasión, convicción, fiel, gracia, confianza, seguridad, fe y fidelidad. Muy bien. Entonces, nosotros por la fe creímos, aceptamos y fuimos justificados. Esta es la fe que a nosotros nos salvó. ¿Sí? Te repito, nosotros por la fe creímos, aceptamos y fuimos justificados, pero esta es la fe salvadora, una fe que nos salvó. ¿Sí? En cambio, la fe como fruto tal vez no es solo el creer, no solo el tener la plena confianza, no es solo la plena seguridad, sino que va a ser la forma en cómo actuamos de acuerdo a lo que estamos creyendo. ¿Sí? Esa es la fe como fruto. Va a ser cómo vamos a actuar nosotros ante lo que nosotros estamos creyendo. Esa es la fe como fruto. ¿Sí? Entonces, viendo estas definiciones del griego pistis, es la convicción. Y entonces aquí tenemos de que la convicción viene por el oír. ¿Ok? Por el oír la palabra del Señor. Si nosotros la fe que nosotros debemos de tener como fruto es la que nos va a hacer entender entonces cómo actuar ante diferentes situaciones. Y aquí vamos a ver los versículos a continuación en Juan capítulo 2, 23 y 24, en la Reina Valera contemporánea. Encontramos de que mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. ¿Sí? Entonces vemos acá que en este versículo dice, el versículo 23, el final donde dice creyeron en su nombre. O sea, ellos tenían fe. Pero el 24 complementa y dice que Jesús no se fiaba de ellos.
Jesucristo no se fiaba de estos hombres, a pesar de que ellos tenían fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué consiste este fruto de la fidelidad, de la fe, ¿verdad? Es de que esta fe nos va a llevar a otra dimensión, nos va a cambiar de dimensión. ¿Y cuál va a ser esa dimensión? Es ser fieles y confiables. Ser fieles y confiables, y es una característica que no todos los cristianos poseen, no todos los cristianos la tienen. Por eso es importante entender el fruto de la fidelidad. Vemos acá el ejemplo de que estos hombres creían en su nombre, ¿sí? Tenían fe, mas Jesús no confiaba en ellos, ¿sí? Entonces este fruto lo que va a producir es de que nos va a cambiar de dimensión, ¿sí? Nos vamos a cambiar de etapa, vamos a subir un peldaño, una grada, y eso va a determinar entonces de que vamos a llegar a un punto de fieles y confiables para el Señor Jesucristo. Y eso se va a reflejar en nuestra vida, ¿sí? Estos frutos también es importante de que sepamos de que esos frutos se van a notar en nuestro actuar, en nuestra manera en que nosotros actuamos, ¿sí? Los frutos del Espíritu van a determinar la forma en cómo nosotros actuamos y reaccionamos ante determinadas situaciones, ¿verdad? Entonces esos frutos son muy importantes en la vida del cristiano. Entonces vemos acá el ejemplo de que estos hombres tenían fe, creían en Jesús, pero vemos como él mismo, Jesús, no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Cristo te conoce a ti, me conoce a mí. Cristo nos conoce perfectamente como somos. Cristo nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe, Él nos conoce. Entonces, hermano, hermana, joven, amigo que esté viendo la transmisión, que la vaya a ver después, este fruto nos cambia de dimensión, nos lleva a ser fieles y confiables para el Señor y delante del Señor Jesucristo. Muy bien. En 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, en la Reina Valera contemporánea, siempre hablando de la fidelidad, vemos entonces de que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta palabra, encárgaselo, me llama mucho la atención esa palabra, encárgaselo, porque mientras estaba estudiando, cómo el Señor viene y nos puede encargar algo. Por ejemplo, nuestros pastores, que el Señor los bendiga en esta noche, han encargado poder impartir de su palabra en su momento a cada uno de los que hemos tenido esa oportunidad. Nos han dado esa oportunidad, nos han dado ese encargo para poder hablar de su palabra, poder impartir su palabra. Ellos han puesto su confianza en cada uno de los que hemos tenido esa oportunidad de hablar de su palabra. Entonces nos encargan, nos dan un encargo, ¿sí? Muy bien. Ahora, el Señor nos da encargos a nosotros. Nos puede dar un encargo el Señor. Yo no sé si el Señor te ha dado, no sé, un don, te ha dado un fruto. Puedes tener este fruto de la fidelidad, puedes tener alguno de los frutos que ya se vieron anteriormente. Te ha dado algo el Señor y te lo ha encargado. Pero debes entonces de entender de esta noche de que ese encargo el Señor te lo da, el Señor Jesucristo te lo da. Entonces debemos de comprender de que nos cambia el Señor de dimensión a ser fieles, a ser fieles. Entonces, si tienes un encargo de parte del Señor, si tienes ese encargo de parte del Señor Jesucristo, si lo tienes de parte de Él, entonces debes de administrarlo con todo tu corazón, debes de administrarlo muy, pero muy, muy, muy bien. Entonces, vemos lo que es la fidelidad, que
es realmente uno de los frutos del Espíritu. Anhelemos ese fruto de la fidelidad en nuestra vida. Anhelemos tener ese fruto de la fidelidad en nuestro corazón para que nosotros podamos llegar a ser esos siervos confiables, a ser esos siervos que el Señor utiliza o puede utilizar en su momento debido, apropiado. Entonces, vemos este punto entonces, o este fruto de la fidelidad. Muy bien. Haciendo así un breve resumen de este punto, antes de pasar al siguiente. Entonces entendemos de que la fidelidad es uno de los 12 frutos que aparecen en la Biblia. Entonces anhelemos este fruto de la fidelidad. Muy bien, entonces ahora vamos al siguiente fruto, que es la alabanza. Este fruto es realmente muy hermoso. Es impresionante porque me daba cuenta acerca de cómo este fruto puede realmente cambiar nuestro estado de ánimo, nuestro estado en el que lleguemos a encontrar en su momento. Y esto lo encontramos en Hebreos 13:15. Ahí se encuentra el fruto de la alabanza, o fue labios que confiesan su nombre. Está en Hebreos 13:15. Muy bien. Esta palabra alabanza viene del griego 133, que es ainesis. Ainesis significa alabar, ofrenda de gratitud y alabanza. Significa la palabra ainesis. Entonces, mientras estaba viendo esto, una ofrenda de gratitud, y me ponía a pensar teniendo el fruto de la alabanza, entonces nosotros en cualquier momento tenemos que darle gratitud al Señor. Si tenemos ese fruto de la alabanza, en todo tiempo le vamos a dar una ofrenda o una acción de gracias al Señor en todo tiempo, no importando la situación, no importando lo que estemos atravesando, no importando la circunstancia, no importando lo que nos esté ocurriendo, no importando nada de eso. Pero entonces vamos a ver algunos versículos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Esto me recordaba aquel canto, traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor y ofrecemos para ti sacrificio de gratitud y ofrecemos para ti sacrificio de... Entonces es de entregarle esa gratitud al Señor en todo tiempo. Es entregarle esa gratitud al Señor no importando la situación. Entonces dice sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, en sí, ¿en qué consiste el fruto de la alabanza? Me encontré con un ejemplo que realmente lo conocemos la mayoría. Conocemos este ejemplo de un siervo que realmente fue probado y que en ese momento de prueba pues él bendijo al Señor, él lo alabó, él en su momento pues padeció esa prueba. Pero vamos a ver a este hombre, a Job. En Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Todos, la mayoría, conocemos la historia de Job. Conocemos qué fue lo que atravesó Job. Job era considerado en la Biblia uno de los hombres más ricos. Llamémosle ahí en nuestros términos, de los hombres millonarios, poniendo en nuestros términos. Tenía bienes, tenía ganado, tenía diferentes tipos de animales, ¿verdad? Tenía sus hijos, tenía de todo. Pongámoslo, digamos hoy, Job estaba bien en todo sentido, sí. Pero ¿qué pasó?
viene y se les quitado todo. A José le fue quitado absolutamente todo. Y él, es impresionante como él dice, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto me da a pensar, si este fruto de la alabanza no es solamente, o la alabanza, perdón, no es solamente estar, por ejemplo, en la iglesia, cuando nos congregamos o cuando teníamos la oportunidad de congregarnos, de ir y cantar y exaltar, aplaudir y danzar, sino que este fruto de la alabanza va más allá todavía. Es de alabar al Señor y de exaltarlo en todo momento, como lo hizo Job. Si estás atravesando una situación muy difícil en tu vida, debes de alabar al Señor. Ese fruto de la alabanza tiene que crecer en tu corazón y en tu vida. Ese fruto de la alabanza va realmente va a generar algo diferente en nuestras vidas. Entonces, no importa si estás atravesando problemas, alaba al Señor. Si estás atravesando, no sé, una aflicción, alaba al Señor. Si estás atravesando una escasez, alaba al Señor. Alábalo. Esto me recordaba aquel canto que dice, Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Dice, alaba a Dios si estás en la prueba, alaba si estás llorando, alaba si estás sufriendo, alaba si estás afligido, alaba. En todo momento debemos alabar al Señor, ¿sí? Entonces esto nos debe hacer entender que este fruto de la alabanza nos va a hacer alabar a Cristo en cualquier tiempo. Este tiempo de pandemia, a muchos les han quitado su trabajo. Este tiempo de pandemia a muchos los han despedido de su trabajo. En ese tiempo a muchos les vino una escasez muy, muy, muy fuerte. En este tiempo de escasez muchos están atravesando enfermedad y no tienen el medio económico para poder cubrir los gastos. En ese tiempo quizás algunos han sido, no sé, han tenido cargas mayores que los han querido apagar o los han querido botar. Pero hay una gran noticia. Hay una gran noticia de que el Señor Jesucristo, en medio de todo eso, si tú y yo le creemos, el Señor puede obrar en medio de todo eso. No dejemos de alabar al Señor. No dejemos de darle acción de gracias al Padre. Por eso hay un canto que dice, entra con acción de gracias por sus atrios a alabar. Y esto me hacía pensar entonces, me hacía pensar acerca del arca y de cómo cuando iba el arca, quien iba al frente era Judá. Era Judá, y Judá sabemos que significa alabanza, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios, mira hermano, esto es realmente hermoso. Nosotros como hijos de Dios debemos de ir batallando al frente con este fruto de la alabanza, cantándole al Señor en todo tiempo. No desmayes, no te caigas espiritualmente, no te enfríes. No te enfríes espiritualmente. Al contrario, si estás en lo más difícil, ahí alaba al Señor. Dobla tus rodillas, ora al Señor, llora con el Señor. Y alábalos, levanta tus manos y dile, Señor, yo te alabo en medio de la prueba, yo te alabo en medio de la escasez, yo te alabo en medio de todo lo malo que pueda estar aconteciendo. Y ser como hizo Job. Él dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, importante ver este tema, este punto de Job 1:21. Pero vemos ahora en Mateo 15:8, dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces esto me hacía pensar, si nosotros le estamos
alabando al Señor, si le estamos cantando al Señor, que lo que nosotros estemos cantándole al Señor con ese fruto de alabanza que Él nos da o nos puede dar, entonces entender de que no solo lo vamos a cantar por cantar, sino que vamos a vivir eso que estamos cantando y a creerlo y a entenderlo. Por ejemplo, el Señor es mi fuerza, es mi escudo, es mi fortaleza. Creer entonces nosotros eso que estamos cantando. Por eso es acá este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces de creerlo con todo nuestro corazón y de que nuestros labios estén en constante alabanza con el Señor. Que nuestros labios estén en constante adoración con el Señor. En todo durante el día, en lo que hagas durante el día. Pero que podamos creer lo que nosotros le estamos cantando y alabando al Señor con este fruto de la alabanza. Entonces, este fruto que nos haga entender esta noche de que no importa la circunstancia, no importa lo difícil, y poner nuestra mirada y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Si ponemos nuestra mirada en el ser humano, en las cosas materiales, no vamos a llegar a nada. Que nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Entonces, alabemos al Señor en todo tiempo. No tenemos la oportunidad ahorita de estarnos congregando, pero ahí en tu corazón, en tu casa, que sigas alabando al Señor. Que sigas glorificando al Señor. Como te repito, y no me canso de repetírtelo, no importa la situación, alábalo. No importa lo difícil, alábalo. No importa lo terrible, alábalo. Alábalo con tus labios. Y esto me llevó a otro canto que dice: con mis labios, con mi vida te alabo, Señor. Entonces que ese fruto de la alabanza venga a nuestro corazón, venga a nuestra vida. Deseemos ese fruto de la alabanza, anhelémoslo con todo nuestro corazón. Deseemos ese fruto de la alabanza. Muy bien. Entonces, haciendo un pequeño resumen, vemos que alabanza es dar ofrenda de gratitud, es alabar, es alabanza al Señor Jesucristo. Y vimos el ejemplo de Job, como él se le fue quitado todo y él así lo alabó en todo tiempo. Muy bien. Entonces, después de esto, vamos al siguiente fruto. El siguiente fruto es la mansedumbre. Eso se encuentra en Gálatas 5:22. Y aquí sí quisiera detenerme un poquito más de tiempo, porque este fruto de la mansedumbre realmente lo tendríamos que tener como hijos de Dios, como cristianos. Y creo que es, bueno, al menos en mi caso me llegué a identificar quizás algunas en su momento al no tener mansedumbre. Y vamos a ver ahorita a continuación que mansedumbre viene del griego 42:36 de la palabra praotes y significa gentileza, humildad y mansedumbre. Muy bien. Dice en Números 12:35: Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres sobre la faz de la tierra. Muy bien. Entonces entendemos que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que existía sobre la tierra. En otras versiones dice, era el hombre más manso sobre todo el mundo. Era el más manso sobre toda la tierra. Entonces, esto debemos de entenderlo nosotros, de que debemos de tener ese fruto de la mansedumbre. Y te repito, lo que te dije hace un momento, los frutos nos van a hacer o nos vamos a saber cómo reaccionar ante ciertas circunstancias. Si tenemos determinados frutos o tenemos todos los frutos. Entonces este fruto de la mansedumbre nos va a hacer saber cómo reaccionar
cómo actuar, no actuar airadamente, actuar pesadamente, no actuar con enojo, aunque dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no actuar con vulgaridades, no actuar con un enojo que realmente venga a querer quitarnos la bendición del Señor. Entonces, la mansedumbre, vemos en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, eh, aquí tengo este dato. Nuestro mayor ejemplo de mansedumbre es el Señor Jesucristo. Es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. Él es el mejor ejemplo. Él, sabemos que él pues en su momento tuvo un enojo. Ahorita vamos a ver ese versículo. Pero él era manso. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo en este fruto de la mansedumbre. Nosotros anhelemos ese fruto de la mansedumbre y saber cómo reaccionar ante determinadas situaciones. No actuar, así que como dicen, ¿verdad? No actuar con el hígado, sino que actuar inteligentemente en cómo reaccionar con esa sabiduría del Señor, con esa sabiduría que el Señor nos da. Y pues que sea el Señor quien tome el control de nuestra forma de reaccionar ante determinadas situaciones. Entonces nuestro mayor ejemplo de mansedumbre es el Señor Jesucristo. La mansedumbre es controlar nuestras acciones y reacciones. Entonces ustedes recordarán aquel pasaje donde el Señor Jesucristo se enojó, entró al templo y tiró todo lo que hacían los cambistas dentro del templo. Llegó y tiró y volcó todo lo que estaban haciendo ahí. Y entonces entender de que sin el enojo nos se sobrepone, enojados pues hay realmente las reacciones no van a ser muy buenas, que digamos. Las palabras no van a ser muy buenas. Entonces es de sabernos controlar, ¿sí? Es de sabernos controlar y saber manejar nuestros impulsos. Si nuestros impulsos son de desatarnos rápidamente en enojo, entonces pedirle al Señor que nos dé ese fruto en la mansedumbre. Pedirle al Señor que nos dé esa mansedumbre para que sepamos controlarnos, para que sepamos llevar tranquilamente nuestras reacciones. No peleemos, no peleemos con nadie, no pelees, porque las discusiones y peleas pues no te van a llevar a nada bueno. Entonces que ese fruto de la mansedumbre se haga rema en nuestra vida, en nuestro corazón. Pidamos al Señor ese fruto de la mansedumbre, que sigamos el mejor ejemplo de la mansedumbre que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mejor ejemplo en el fruto de la mansedumbre. Es el mejor ejemplo que podemos tomar como hijos de Dios. Entonces vemos que el ejemplo de Moisés, que él era el hombre más manso sobre toda la faz de la tierra. Y aquí me faltó un detalle. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, llevemos, así que tomar esa cruz y seguir al Señor Jesucristo y ser como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pidámosle al Señor esa mansedumbre, pidámosle al Señor que nos dé ese fruto de mansedumbre y que esa mansedumbre nos haga saber actuar en cualquier momento, en cualquier circunstancia que se pueda presentar y se pueda dar. Entonces, pidamos al Señor esa mansedumbre en el nombre de Cristo. Muy bien. Aquí tuve un problema de traslape. Vamos a ver si encuentro la... perdón. Sí, aquí está. Vamos a ver otro fruto. Vamos a ver el fruto de la justicia.
El fruto de la justicia, vemos, bueno, aquí pido disculpas, no es Efesios 5:9, aquí me equivoqué, perdón. Permítanme un momento. Se me traslaparon las diapositivas. El fruto de justicia lo encontramos en Santiago 3:18. En Santiago 3:18 encontramos el fruto de la justicia. Y el fruto de la justicia en Santiago 3:18 dice, en esta versión traducción viviente, se los leo. Dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Dice este versículo de Santiago 3:18, que es el fruto de la justicia. Entonces, este fruto viene del griego 1343, que es dikaiosune, y significa equidad, justificación, justicia, carácter o cualidad de ser recto o justo. ¿Sí? Muy bien. Dice en Romanos 5:1-2, Reina Valera 60, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces vemos este pasaje de Romanos 5:1-2, como dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces vemos que este fruto de la justicia, bueno, más adelante vamos a ver un cuadro que hice. Entonces vemos, es aquella que nos va a justificar con Cristo, pero no solamente es aquella justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también van a ser realmente nuestras obras. Nuestras obras, cómo se van a dar en cuanto a este fruto de la justicia. Y entonces vemos en Mateo 3, versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice. Entonces vemos que este fruto de la justicia debemos de alcanzar realmente una plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos en uno de las prédicas del perfil de la novia, de que hemos de alcanzar una estatura con nuestro Señor Jesucristo, alcanzar esa estatura con el Padre. Entonces, que todas las, como dice acá en Apocalipsis 19:8, las acciones, dice lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones. Entonces, nuestras acciones justas, como te repetía, son esas obras buenas con nuestro prójimo, con alguien necesitado. Y vamos a ver, aquí tengo este cuadro para que lo veamos. Bueno, sí, vamos a ver este primero. Dice, la justicia de Dios, la justicia delante de Dios es defender al huérfano y abogar por la viuda. ¿Sí? Ese sería uno de los primeros puntos de la justicia. Defender al huérfano y abogar por la viuda. Eso está en Isaías 1:17. Repartir a los pobres. Está en Salmos 102 y versículo 9. Tener misericordia con los pobres. Eso está en Daniel capítulo 4 y versículo 27. Creerle al Señor
en todo momento, que es Génesis 15 y versículo 6. Esto, creer al Señor en todo momento, de hacerlo, así que valga la redundancia o valga volver a repetir esta palabra, es de hacerlo en todo tiempo, en todo momento, creerle con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Y ese es también es parte del fruto de la justicia. También vemos justicia delante de Dios es no dar dinero a usura. Esto es Deuteronomio 24, 12 y 13. Justicia delante de Dios es ser leal. Está en 1 Samuel 26, 23. Justicia delante de Dios es levantarse en contra de la plaga. Siguiente, justicia delante de Dios es temer al Señor y deleitarse en sus mandamientos. Y justicia delante de Dios es ser equitativo en todo juicio. Está en Levítico 19, 15. Muy bien, entonces tenemos estos 9 puntos en cómo se puede dar esa justicia delante de Dios. Lo estamos viendo como fruto. Entonces son realmente esas obras que hacemos. Y vamos a regresar un poquito acá. Bueno, justicia, que es equidad, justificación, justicia, carácter o cualidad de ser recto o justo. Entonces debemos de poseer este fruto de la justicia. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué te pide el Señor a ti? ¿Qué me pide el Señor a mí? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante el Señor. Entonces, realmente debemos de anhelar ese fruto de la justicia. Anhelemos ese fruto que el Señor nos puede dar. Y si tú ya lo posees, pues gloria al Señor, ¿verdad? Pero si no, pues podemos anhelarlo y pedirlo. Anhelarlo con todo nuestro corazón. Pedir ese fruto de la justicia. Dice Mateo 6:1, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados, de lo contrario Dios su Padre no dará ningún premio. Y también vemos en Santiago 3:18, dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, aquí dentro de algo que encontré, dice, vamos a ver, bueno, realmente esa justicia es hacer lo correcto, es hacer lo correcto en todo momento, en cualquier momento. Así que vemos cómo tenemos un ejemplo, bueno, ya vimos el ejemplo, mejor dicho, acá en Mateo 6:1, cuando ustedes hagan una buena acción, no la anuncien por todos lados. De lo contrario, su Padre no les dará ningún premio. Entonces, debemos de entender de que esa justicia muchas veces queremos hacerla por nuestra propia voluntad o nuestra humanidad o nuestra forma humana, sino que esta justicia es algo que realmente viene del Espíritu Santo hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Entonces, como vemos acá, dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no la anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Entonces, no debemos de encontrarnos, o no debemos de hallarnos en justicia por nuestra propia cuenta, sino por lo divino del Señor, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y este punto de Mateo 6:1 me hacía recordar algo. Ahorita dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no la anuncien por todos lados. Ahorita se puso muy de moda, por decirlo así,
cómo las acciones del ser humano pues tienen que ser ahora con la famosa selfie o fotografía cuando se está ayudando a alguien. Bueno, si eso entraría dentro del punto también de la bondad, ¿verdad? Creo que ya lo tocaron, pero así, solo haciendo un breve comentario en cuanto a este Mateo 6.1, si vamos a ayudar a alguien, que no lo hagamos público. O sea, no decir aquí, bueno, yo aquí tomándome la foto ayudando a tal persona, aquí tomando una selfie ayudando a tal familia, ayudando aquí a tal familia, eso. No, sino que realmente hacerlo, así que, como dice, mira, lo que sabe tu mano izquierda que no lo sepa la derecha, que no es necesario que lo estés publicando o que se esté publicando. Eso está siendo muy frecuente ahora en este tiempo. Entonces sale por este punto. Cuando ustedes hagan una acción, no la anuncien por todos lados, sino que eh, hacerlo de corazón, hacerlo realmente con todo, eh, así que con ese fruto que el Señor pone en tu vida, y de hacerlo sin estar haciendo tanto, eh, haciendo o buscando, ¿verdad? Esa, esa felicitación, ¿no? Sino que hacerlo de corazón. Entonces, eh, vemos aquí el resumen entonces de estos puntos de lo que es la justicia. Y así rápidamente te lo repito: justicia delante de Dios es defender al huérfano y abogar por la viuda. Ahí me confundí, puse abogada. Siguiente, repartir a los pobres. Bueno, eso también se vio en el punto de la bondad. Ahora, cómo podemos ayudar a alguien que esté necesitado o realmente lo necesite. Tenemos en tener misericordia con los pobres, creerle al Señor en todo momento, no dar dinero a usura, ser leal, levantarse en contra de la plaga, temer al Señor y deleitarse en sus mandamientos, ser equitativo en todo juicio. Sí, eso es justicia delante de Dios. Son 9 características o 9 puntos importantes. Muy bien. Entonces, esto sería en cuanto a los puntos de esta noche. Y pues espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, y como te lo dije al inicio, que el Señor nos dé esos frutos. Eh, Algo que no te lo dije al inicio es de que son 12 frutos. Son 12 frutos, y te voy a poner aquí el cuadro. Bueno, aquí está. Son 12 frutos. Entonces, esos 12 frutos nos lo va a dar únicamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a dar, o nos puede dar, si no 1, 2, 3 o todos, y lo da nosotros deseando esos frutos constantemente. Pero algo que me llamó la atención es de que el número 12 representa gobierno. ¿Sí? El número 12 representa gobierno. Entonces, el Espíritu Santo puede fructificar en nuestras vidas si nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida. Te repito, el número 12 tiene la característica de gobierno, significa gobierno. Entonces, que el Espíritu Santo gobierne en nuestra vida para que podamos fructificar o demos esos frutos, que demos cada uno de esos frutos y ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Que lleguemos a esa estatura, que lleguemos a ese punto de llegar a ser esos árboles llenos de frutos. Aquí tenía. Que seamos como este árbol, llenos de frutos. Y que esos frutos sean estos frutos dados por el Espíritu Santo. Entonces,
recordemos, pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, esos frutos y dijimos, son 12 frutos, el número 12 representa número de gobierno, que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida para que podamos tener esos frutos en nosotros. Y así, como te lo dije hace un momento, esos frutos nos van a enseñar cómo saber reaccionar ante diferentes situaciones, ante diferentes tipos de casos, en diferentes áreas. Entonces, pidámosle al Señor esa llenura, pidámosle al Señor esa llenura, todo tiempo, en todo momento, y Él puede hacer en nuestra vida, Él lo puede hacer en nosotros. Amén. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y que el Señor haya hablado a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos y recordemos, esos frutos son muy importantes en nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por tu bendición, Señor, por tu gracia. Anhelamos, Señor, cada uno de los frutos, Señor, en nuestra vida. Por favor, Espíritu Santo, que puedas gobernar, Señor, en nosotros. Puedas, Señor, plasmar y llenar nuestra vida con estos frutos, Señor, para que podamos, Señor, reflejar eso que tú das a nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.